Imagina por un segundo que te han enseñado toda la vida que hay una forma correcta de hacer las cosas, que si sigues las reglas, si eres valiente y miras a tus enemigos a los ojos, eres una buena persona. Ahora imagina que sigues esa regla y a cambio ves cómo degüellan a tus amigos, queman tu casa y esclavizan a tu gente. ¿Seguirías siendo bueno si eso significa dejar que todos mueran? Esa es la tragedia de Jin Sakai. No es solo un samurái que reparte espadazos, es un hombre que tuvo que romper su propia alma para salvar lo que amaba, la gente que más quería, empezando por su tío Shimura, quien acabó dándole la espalda. Esta no es una historia cualquiera, es la historia de una transformación dolorosa y la necesidad por salvar a tu pueblo. Para entender por qué Jin hizo lo que hizo, hay que entender a qué se enfrentaba. Estamos en el año 1274. El imperio mongol no era un ejército más, era la fuerza de la naturaleza más aterradora de la historia. Tenían una extensión de 24 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, el imperio romano, ese que estudiamos en todos los libros, apenas llegó a 5 millones. Los mongoles eran 4 veces más grandes. Cuando llegaron a las costas de las islas de Tsushima, no venían a negociar, traían una maquinaria de guerra perfeccionada. En la playa de Komoda la realidad golpeó a los japoneses como un martillo. 80 samuráis salieron a caballo, con sus armaduras, listos para un duelo. Frente a ellos había 8000 invasores. Si esto fuera una película de Hollywood, esos 80 guerreros habrían ganado por pura fuerza de voluntad, pero la realidad es mucho peor. Los samuráis creían en el Bushido, presentarse, decir tu nombre, buscar un rival digno. Los mongoles, liderados por Khotun Khan, creían en la victoria a cualquier precio. El momento que define el inicio de la guerra es casi poético en su crueldad. Un samurái se adelanta, desafía al líder mongol, tú contra mí sin camiseta. Khotun Khan lo mira, lo rocía de alcohol, le prende fuego y le corta la cabeza. Es decir, la brutalidad en persona de este sujeto. Ese fuego no solo quemó a un guerrero, sino que quemó el manual de reglas del propio Jin Sakai. Jin estaba allí, viendo cómo su mundo de orden y respeto se convertía en ceniza. En la primera carga Jin luchó como un demonio, pero las flechas le alcanzaron, una le dio de lleno, su caballo cayó y el mundo se volvió negro. Despierta, está rodeado de cadáveres de todos los samuráis. Su tío, el señor Shimura, el hombre que era un padre para él, había sido capturado. Jin estaba solo, herido y lo peor de todo, derrotado por primera vez en su vida. Aquí es donde entra Yuna, una ladrona que no sabe nada de honor pero sabe cómo sobrevivir. Mientras Jin se recuperaba de sus heridas, Yuna le mostró el mundo real. Hay una escena muy clave y es que están escondidos y hay un soldado mongol que se acerca. El instinto de Jin, ¿cuál es? Salir, luchar de frente, matarlo. El instinto de Yuna es el sigilo. Yuna le pide a Jin que se esconda porque no tenía armas. Ella se hace la triste, la que está llorando, una mujer indefensa, pero entonces mata a su enemigo por la espalda para salvar a Jin. En ese momento, algo se rompe dentro del samurái. Eso no es de guerreros, pensaría él. Pero por otro lado está vivo gracias a ese acto cobarde. En ese momento, en los callejones sobre los que andan en los pueblos, Jin empieza a cuestionarse. ¿De qué sirve el honor si el enemigo no lo tiene? ¿Es más honorable morir siguiendo las reglas o vivir rompiéndolas para proteger a los débiles? Esa es la cuestión que se hizo Jin desde el minuto cero. Porque hay que entender una cosa, y es que los samuráis tenían el honor casi como una norma, como una regla, como algo que no podían saltarse bajo ningún concepto. Y de repente llega una persona y es un acto cobarde, que eso para ellos es lo peor que te puede pasar en el mundo. El protagonista de esta historia sigue esas reglas para honorar a su padre, Kazumasa Sakai, el cual murió años atrás frente a sus ojos. Jin era un niño y no pudo hacer nada para salvarlo de unos bandidos. Esa culpa le iba persiguiendo toda la vida. Su tío Shimura lo crió para que nunca volviera a sentir esa impotencia, enseñándole que la armadura de un samurái es lo que hace que sea lo que es. Pero al intentar rescatar a Shimura en el castillo de Kaneda por las malas, con el honor por delante, dejando de lado la cobardía, Jin fracasa. Khotun Khan lo derrota casi sin esfuerzo, como cuando matas a una hormiga, y lo lanza desde un puente. Jin sobrevive de milagro, y es ahí donde acepta la verdad. Para ganar esta guerra tienes que dejar de ser el sobrino perfecto de Shimura. Tiene que convertirse en algo que los mongoles teman, que tengan miedo, que se hable de él. Tiene que convertirse en el fantasma. Jin se da cuenta de que un solo hombre, por muy fuerte que sea, no puede liberar una isla. Empieza un viaje para reunir soldados, y cada uno de ellos es un espejo de lo rota que está Tsushima. El primero que nos encontramos es Ishikawa, el mejor arquero de la isla, pero un hombre consumido por su propio orgullo y por la tradición de su alumna favorita, Tomoe. Ishikawa le enseña a Jin que incluso los maestros más honorables tienen secretos oscuros. Luego nos encontramos a la señora Masako, que es una mujer que lo perdió todo. Su familia entera fue asesinada por otros japoneses que aprovecharon el caos y las entregaron a los mongoles. La rabia de esta señora es un recordatorio constante de que la guerra saca lo peor de la gente de fuera y de la gente de dentro. Y finalmente tenemos a Ryuzo y a los sombreros de paja. Este es el punto más doloroso. Ryuzo era el mejor amigo de la infancia de Jin, jugaban a pelear, soñaban con la gloria. Pero mientras Jin nació en la riqueza, Ryuzo era un ronin muerto de hambre. La guerra obligó
a Ryuzo a elegir entre su amistad con Jin y alimentar a sus hombres. Al final el hambre pesó más que el honor y Ryuzo vendió a Jin a los mongoles y empezó a ser la mano derecha de Khotun Khan. La traición de Ryuzo no fue por maldad pura sino por desesperación. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan humana. No hay villanos con una verdadera maldad, excepto el Khan, ese tío era un cabrón. Solo gente tratando de no morir de hambre en un mundo que se acaba. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Jin y Taka, que era el hermano de Yuna, terminan capturados por las fuerzas de Khotun Khan. El Khan no es una persona bruta, sino que es un psicólogo de la guerra. Sabe que para romper a Jin tiene que romper su espíritu y su cuerpo. Khotun pone a Taka, un herrero que nunca en su vida ha empuñado una espada con intención de matar, frente a un Jin que está atado e indefenso. Y el Khan le da una opción: si matas al samurái, te dejaré libre. Es una prueba de fuego. El Khan quiere demostrar que el honor no existe cuando el miedo entra por la puerta. Pero Taka, ese chico que siempre parecía asustado, que siempre buscaba la protección de su hermana, demuestra tener más valentía que muchos samuráis. En un acto de suicidio prácticamente, Taka no ataca a Jin. En lugar de eso, intenta atacar al mismísimo Khotun Khan en un intento por salvar a su amigo. La respuesta del Khan es fría y fulminante. De un solo tajo, decapita a Taka delante de sus ojos, delante de los ojos de Jin. Ese momento es el que termina de romper a Jin Sakai. Al ver la cabeza de su amigo rodar por el barro, Jin entiende que su honor de samurái no salvó a Taka. Sus reglas no impidieron esa carnicería. En ese instante los gritos de Jin no son solo de dolor, son de una furia que ya no es humana. Cuando logra liberarse ya no queda ni rastro del sobrino obediente del señor Shimura. Lo que sale de esa liberación es una fuerza con ganas de matar a mongoles, a los cabrones esos. Caña. Tras la muerte de Taka, Jin empieza a usar mucho el sigilo, pero no como una opción sino como una obligación. Usa herramientas que un samurái consideraría juguetes de cobardes: bombas de humo, kunais envenenados, campanas y sobre todo el terror. Jin se da cuenta de que el miedo es el arma más poderosa, incluso más que la propia katana. Si matas a un mongol en un duelo, sus compañeros se inspiran para vengarlo. Pero si degüellas a 5 en mitad de la noche sin que nadie te vea, los otros 50 saldrán corriendo al amanecer gritando que un espíritu les persigue. Los campesinos de Tsushima, que han visto a sus familias masacradas, mientras los honorables samuráis, ¡qué buenos son!, perdían batallas, encuentran en el fantasma su verdadero campeón. Le empiezan a dejar ofrendas, cuentan historias de un guerrero que aparece en la niebla. Jin se convierte en un símbolo de resistencia popular, algo que a los samuráis les aterra, porque significa que el pueblo ya no les necesita a ellos para protegerse. No podemos hablar de la caída de Jin sin profundizar en Ryuzo. Su historia es el contrapunto perfecto a lo de Jin. Mientras Jin es un noble que puede permitirse el lujo de hablar sobre el honor, Ryuzo es un hombre de la calle que lidera a los sombreros de paja, que son unos mercenarios que se están muriendo de hambre. Khotun Khan le ofrece a Ryuzo algo que Jin no puede darle: comida para sus hombres. Ryuzo traiciona a su mejor amigo de la infancia, pero no por maldad, sino porque prefiere ser un traidor con el estómago lleno a un héroe muerto de hambre. El enfrentamiento final entre Ryuzo y Jin es devastador. Es un duelo entre dos hombres que se crían como hermanos y que la guerra los ha convertido en enemigos. Cuando Jin finalmente atraviesa a Ryuzo, no siente un triunfo, sino un vacío, porque ha tenido que matar a su pasado para asegurar el futuro de la isla. Es decir, aquí estamos observando la deshumanización en persona, cómo incluso tus mejores amistades, tu familia, te deja de lado en una guerra en la que es o vivir o morir. Todo esto nos lleva al punto álgido. El señor Shimura recupera el control de su castillo gracias a las tácticas sucias de Jin, que fueron envenenar la bebida de los mongoles. Pero en lugar de darle la gracia, Shimura está asqueado, porque para él el fin no justifica los medios. Si ganamos como monstruos, ¿en qué nos diferenciamos de ellos?, pregunta el tío. Pero para Jin la respuesta es obvia: ellos están muertos y nuestra gente está viva. Esta brecha es insalvable. El shogun, que era como el que mandaba en Japón, viendo que Jin tiene más lealtad del pueblo que el propio gobierno, lo declara un criminal. Le ordenan a ejecutarlo, pero no por lo que le hizo a los mongoles, sino por el peligro que representa su ejemplo para el propio gobierno. Un hombre que piensa por sí mismo y que pone la vida de los demás por encima de las leyes antiguas es una amenaza para cualquier imperio. Jin empieza a ser buscado, pero el desastre llega a su punto más alto en el cementerio del clan Sakai. Shimura y Jin se encuentran. ¿Por qué? Porque Shimura le había dicho: necesito verte, con una carta. Lo que Jin no sabía es que este iba a ser su último duelo. Es una escena perfecta. El viento sopla, los pétalos caen y dos hombres que se aman tienen que matarse por honor. Es aquí donde nos damos cuenta de que el verdadero villano no era solo el Khotun Khan, sino un código que prefiere la muerte de toda una estirpe antes que cambiar una sola regla, que era el honor. Jin gana el duelo, se queda de pie sobre su tío herido. En ese momento tiene que decidir si seguir siendo el fantasma que no sigue las reglas o volver a ser un samurái para concederle a su tío la muerte honorable. Es decir, o lo matas o lo dejas vivir. Independientemente de la decisión, la imagen final es la de un hombre que camina solo hacia la niebla. Jin ha salvado a Tsushima, pero Tsushima ya no tiene sitio para él. Al final, ¿qué es Jin Sakai? ¿Es un héroe? ¿Es un traidor?
¿Es ambas cosas? Es el hombre que aceptó ir al infierno para que los demás pudieran quedarse en el paraíso. Su historia nos enseña que a veces, para proteger lo que es sagrado, tienes que estar dispuesto a mancharte las manos y a que el mundo te olvide o te odie. Jin Sakai murió en Tsushima, pero lo que quedó después fue una leyenda, una sombra y un susurro entre los árboles. El fantasma de Tsushima. Fuerte gilipollas acabo de hacer.